Seguramente viste en todos los medios la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jay Mamón. He salido con él desde los 14 años hasta los 16, 17. El tema ya estaba en el centro del debate a partir de la detención de Marcelo Corazza, el productor de Gran Hermano, que está acusado de ser partícipe de una red de explotación sexual infantil. En este video vamos a profundizar sobre cómo Lucas se ha convertido en la cara visible de una realidad silenciada. Testimonio de la degradación y la desprotección de las infancias. Del horror que se extiende puertas adentro de numerosos hogares y que se extiende por todos los poros de esta sociedad de manera impune. Suscríbete al canal de Prensa Obrera y activa la campanita para enterarte de todas las novedades sobre el movimiento obrero y la actualidad política. En nuestro país, 2 de cada 3 niñas están en situación de pobreza. Son expuestos a las peores agresiones, a la cosificación deshumanizante del abuso y se convierten en fuente de alta rentabilidad para el negocio de la pornografía y la explotación sexual infantil. Antes de Jay Mamón, Lucas había sido captado a los 11 años de edad por la red de pedófilos conocida como Boy Lovers, la que integraban Jorge Corsi y Roca Clement, entre otros. Lucas vivió una infancia abandonado a su propia suerte, con una mamá con serios problemas de adicciones, sin amparo y sin recursos para protegerse de los monstruos que acechaban detrás del monitor de una pantalla de computadora en un ciber del barrio de Mataderos en la ciudad de Buenos Aires. Fue captado con manipulaciones y engaños a través de internet para luego ser objeto de aberraciones y abusos por parte de distintos adultos y de manera reiterada. Y fueron más de 20 personas en total, más, yo perdí la cuenta. Perdón, quiero hacer la pregunta de la mejor manera posible. Cuando decís fueron 20 personas, estamos diciendo que fueron 20 adultos que abusaron sexualmente de vos. Sí. Durante 9 meses estuvo secuestrado en el depósito de una librería, donde su abusador lo filmaba y comercializaba los videos en España. Ya denuncié, ya hablé y ya fui claro. Y ya obtuve una respuesta de la justicia. Entonces, ¿para qué seguir ahí? La causa que inició contra Mamón en 2020 fue cerrada en marzo de 2021 por el juez Candela, que declaró el sobreseimiento por prescripción, alegando que el caso había ocurrido casi 10 años antes y es anterior a la modificación de esta aberración jurídica en los casos de delitos contra menores. Luego de ello, Candela fue promovido como juez federal de la capital federal por un decreto firmado por Alberto Fernández. A Jay Mamón lo defendía nada menos que burlando. El actual candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires y con un gran prontuario de defensor de abusadores, como el caso de D'Artés. Actualmente, y gracias a la lucha de los sobrevivientes de abuso sexual infantil, la ley establece que los tiempos para la prescripción empiezan a correr recién a partir de que la víctima efectúa la denuncia. Por regla, estas tienen lugar muchos años después, cuando la persona logra elaborar lo que vivió, identificar el abuso, la manipulación y los engaños, y animarse a enfrentar a sus agresores y a la revictimización a la que lo somete el sistema judicial. Porque ha sido una herramienta histórica la prescripción para silenciarnos, porque cuando hablábamos y no teníamos los márgenes que la justicia determinaba de tiempo permitido para hablar, éramos nosotras las que tenían que defenderse, o sea, éramos de vuelta abusadas en la justicia civil y en la justicia penal. Según el Ministerio de Justicia de la Nación, solo entre octubre de 2020 y septiembre de 2021 se registraron 3.219 niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia sexual. El número de víctimas seguro es muchísimo mayor, porque las denuncias son la excepción en una sociedad educada en la naturalización de la violencia y las relaciones de poder. La extensión del abuso sobre niñas es uno de los indicadores más brutales del grado de descomposición social al que ha llegado el capitalismo, donde el goce está asociado al ejercicio de poder y a explotar la vulnerabilidad de quienes no tienen ninguna herramienta para defenderse. El poder que le otorgan los gobiernos a las iglesias y los grupos reaccionarios en los distintos niveles de intervención del Estado es uno de los motivos que explica la responsabilidad del Estado frente a esta situación. No se implementa la educación sexual integral, laica y científica, que sería una herramienta que ayudaría muchísimo a detectar este tipo de casos. Se ampara y protege a los curas abusadores y se refuerza la intervención clerical en el sistema educativo, de salud, en los barrios, que defiende un modelo familiar donde el delito es denunciar la violencia y la virtud
es someterse a la autoridad del más fuerte y tolerar las agresiones y humillaciones. La historia de Lucas retrata la impunidad con la que operan los pedófilos y las redes de trata, que involucran a distintos sectores del poder y cuentan con cobertura del Estado. Por ejemplo, ¿te acordás del caso del Chicho Mazzone, que fue condenado en Salta por organizar fiestas donde se abusaba de menores? Bueno, ahora es el candidato a intendente en el pueblo del Bordo. Toda una foto de la impunidad reinante. Ahora, ¿quiénes se benefician con esta aberración? Estas redes son ante todo un gran negocio capitalista que provee una inyección de liquidez en el circuito financiero muy valorado en tiempos de crisis. Los empresarios del turismo y de diversos rubros se benefician con este veneno para la sociedad. Los banqueros también. Y los gobiernos se dedican a dictar leyes de blanqueo de capitales cada 2x3. Sin irnos muy lejos, Buenos Aires llegó a ser denunciada como la meca del turismo sexual infantil. Desde nuestra organización, el Plenario de Trabajadoras, nos cansamos de denunciar ante el juez federal Canicoba Corral la red de captación de menores que funciona entre Liniers y Bajo Flores. La justicia no hace nada frente a la manipulación de niñas de 13 años introducidas a un circuito perverso de drogas, degradación y violencia. Son redes mafiosas asociadas al narcotráfico y a la explotación de las personas más vulnerables que gozan de la protección desde todos los estamentos del poder. Esta barbarie ocurre bajo las narices de los gobiernos de todos los signos políticos. Romper la impunidad y desarticular las redes de trata, de explotación y pedofilia requiere de nuestra lucha y organización independiente. Justicia para Lucas y todes les pibes explotades. Basta de trata, abusos y explotación sexual.